Uno. Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí en las mentorías del Campus de Creación e Innovación de la Cámara de Comercio en la Red de Valor Compartido, en nuestra tercera mentoría relacionada con la innovación en la tecnología, en la educación de las finanzas. En las anteriores mentorías habíamos hecho una contextualización sobre los fundamentos de las finanzas sostenibles y cómo podemos nosotros conectar la educación financiera como parte del el bienestar económico de las personas, generando unos hábitos y unos principios de manejo de nuestras actividades económicas y poder obtener de esa manera el largo plazo que se necesita y la conciencia de la sociedad. Adicional a eso, estuvimos viendo una metodología que ha sido practicada dentro de la Facultad de Economía, en la maestría en finanzas y en otros en programas también relacionadas con la gamificación y con la innovación pedagógica dentro de los elementos que contextualizan la educación de las finanzas y cómo podemos conectar algunas características que tiene este tipo de aprendizaje con el fin de que pueda generar ese engagement en el auditorio y en los estudiantes. Y definitivamente los elementos tecnológicos hacen parte importante dentro de esta propuesta de valor y hoy vamos a ver dentro de esta tercera parte qué tipo de contenidos requieren los, los elementos de formación de un programa de este tipo. Vamos a tener una primera parte donde les voy a explicar un poco de conceptos en relación a qué tipo de contenidos y elementos debe contener una propuesta digital, una propuesta tecnológica en este tema. Hoy viene nuevamente nuestro aliado en el Rosario y que hace parte, digamos, de una estrategia que estamos desarrollando para gamificar la educación de las finanzas con una explicación de cómo fue desarrollado una herramienta que hoy actualmente está gestionando de manera pedagógica, activa, este tipo de programas. Y luego vamos a hacer un ejercicio con Camilo que se va a unir a mostrarnos en vivo esos elementos que ha desarrollado Lotus para poder gamificar y poder desarrollar una propuesta sobre los temas financieros que aporte de manera digital y tecnológica a este objetivo. Entonces, bienvenidos. Como primera instancia, pues tenemos que ver un poco cómo está conectada la tecnología con la educación, porque la tecnología ha venido permeando a lo largo de la historia muchas actividades y pues ese es un punto importante dentro de la formación. Ha entrado a formar parte de forma relevante, más que todo ahorita lo evidenciamos con la pandemia, porque en la pandemia empezamos a identificar la necesidad de conectar de manera más intensa los programas educativos en la mayoría de las actividades que se realizan. Entonces voy a hacer este video. Me confirman que esté oyéndose bien. ¿Están escuchando? No, muy bien. Y con la educación no es diferente. Ahí. La tecnología educativa es una herramienta que nos ayuda en la actualización de los mecanismos. Muy bajito. Usarla. Miren en el siguiente video cómo hoy los avances tecnológicos. Perdón. Ahí. Actúan en favor de las instituciones docentes. Perfecto. ¿Quieren usarla? Miren en el siguiente video cómo hoy los avances tecnológicos actúan en favor de las instituciones, docentes y alumnos.
Separar la tecnología de los métodos de aprendizaje ya no es una opción. Esta es parte de la vida de la generación actual y debe ser trabajada a favor del aprendizaje. Es esencial entender la tecnología educativa como una herramienta para la enseñanza, un beneficio más para la educación que, al lado de contenidos pedagógicos de calidad y buenos profesionales, mejora el reparto de los conocimientos y hace que el alumno llegue todavía más lejos. Ventajas que aporta el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en educación. ¿Tienes idea de las cosas que puedes hacer mejor con la tecnología? Elección del estilo de enseñanza, servicios y materiales de enseñanza personalizados, seguimiento y registro individual de los procesos educativos, autoevaluación y monitorización de rendimiento del alumno, comunicación interactiva entre los agentes que participan o influyen en los procesos educativos, acceso interactivo a recursos didácticos. Los avances tecnológicos deben ser considerados como aliados de los procesos en cualquier modalidad de educación. Sin embargo, esto adquiere aún más relevancia cuando hablamos de metodologías de enseñanza a distancia. La tecnología educativa es una herramienta que ha transformado el intercambio de experiencias entre quienes enseñan y quienes aprenden. Listo, entonces, para nosotros este tema Con de ella, la enseñanza está aprendizaje ha entrado a jugar un factor muy relevante porque definitivamente el crecimiento económico, como lo vimos en la primera sesión, ha venido desarrollándose en cuanto a la generación del trabajo y la acumulación de ese capital, muy conectada con la mejora en los recursos y en los contenidos que requiere ese tipo de crecimiento. Entonces, la tecnología ha empezado a entrar de una manera muy importante dentro de esos parámetros necesarios para poder conectar el aprendizaje y la enseñanza con nuevas metodologías que mejoren ese acceso a la educación. Entonces, en Colombia no ha sido la excepción. El tema de la tecnología en la educación ha empezado a tener mayores oportunidades y hace poco hicieron una encuesta en la que se encontró una gran oportunidad de generar impacto en el país, porque definitivamente el acceso a la educación lo permite las metodologías tecnológicas. Adicional a eso, las soluciones que mejoren la forma como nosotros estamos evaluando y estamos obteniendo los objetivos de los resultados del aprendizaje. Adicional a eso, también poder apoyar de una mejor manera a los profesores y a los estudiantes en esa conexión de herramientas pedagógicas frente a los objetivos académicos y los objetivos de enseñanza que tiene el profesor y poder generar una nueva gestión que la veíamos en los contenidos de pedagogía activa de la sesión pasada, y es que empezar a crear un upskilling es tratar de conectar la actividad laboral con la formación y con la capacitación de esas competencias y de esas habilidades que requiere las personas hoy para poder mejorar su educación y poder fortalecer en el tema de las finanzas específicamente. Este es un factor muy importante. Y definitivamente poder desarrollar una propuesta digital pues hace parte de ese tema. Entonces, eso se ha visto potencializado a lo largo de estos últimos años y ya en Latinoamérica tenemos una educación formal que ha tenido una expansión importante en el desarrollo tecnológico y ya se están desarrollando tanto esquemas de propuestas digitales que desarrollen para los estudiantes una manera diferente de aprender con H los contenidos. Entonces, ya pasando a la propuesta digital, teniendo claro que es un tema relevante y que la tecnología en la educación ha llegado para quedarse y que ya tiene un posicionamiento no solamente a nivel global como una necesidad, a nivel Latinoamérica como una actividad que está creciendo de forma importante,
necesitamos definir cuáles son esos parámetros que ustedes deberían colocar de manera general dentro de una propuesta digital que pudiera promover la educación en las finanzas. Entonces, como primera medida, les voy a explicar el concepto de qué tipo de premisas debe tener una herramienta digital en educación, porque aquí debemos trabajar ciertos contenidos que los veíamos en la sesión pasada en relación al engagement, en relación a generar propuestas de conexión con los contenidos, tener una posibilidad de adaptar ciertos contenidos a las herramientas que se necesiten. Entonces, hay un primer concepto importante cuando uno diseña digitalmente para educación y es que el usuario es el centro del modelo. Entonces, casi siempre el diseño debe estar centrado en el usuario. Las herramientas deben ser muy amigables, deben tener una experiencia agradable. Normalmente se desarrolla un sistema integrado en el que complementariamente se vayan generando oportunidades de conexión con las habilidades y con todos los contenidos que el profesor tenga definidos para lograr el resultado deseado del aprendizaje del estudiante. En esa actividad pues se han desarrollado muchas herramientas en las que tanto el front-end como el look and feel de esa plataforma le va a permitir al estudiante personalizar y adaptar la experiencia dependiendo de su actividad, de su modo, de lugar. Y en eso, por ejemplo, hay herramientas como Khan Academy que van desarrollando ese tipo de progresos. Y por eso ahorita vamos a ver cuál es la metodología que para el tema de las finanzas, que necesita mucho de ese proceso de progreso. La personalización en el tema de la educación de las finanzas tiene mucho que ver porque si solo desarrollamos una propuesta de enseñanza, pero no conecta con el modo, con el timing de aprendizaje que tiene el estudiante, por ejemplo, en la parte de seguimiento de los conceptos aprendidos, puede no perder, digamos, la capacidad de entender y de poderlo aplicar, que es el concepto importante que tiene la educación financiera. Y es que la educación financiera necesita que se profundicen los conceptos y se apliquen para que la persona pueda generar competencias y habilidades que le permitan mejorar en su vida personal y en su vida profesional. El tercer criterio es la integración de analíticas para seguimiento. Es importante establecer qué tipo de apoyo necesita el estudiante y en esa actividad la herramienta debe tener tanto interactividad o elementos pedagógicos activos y además una retroalimentación constante en tiempo real por parte de las diferentes partes que componen o herramientas pedagógicas que componen la propuesta digital. En ese tema, la diversidad lingüística, la diversidad cultural de la herramienta debe contener tanto librerías de información, aclaración de conceptos, de manera que la persona pueda regresar al contenido que se impartió y pueda tener claras las instrucciones de cómo ejecutar, por ejemplo, un juego para aprender sobre ciertos temas. En esas actividades, por ejemplo, uno puede ver, poderlo hacer en varios idiomas, que pueda crear herramientas de colaboración, foros, interacción con invitados de la industria, o sea, que sienta esa persona una experiencia y una vivencia con ese aprendizaje, porque las finanzas sobre todo necesitan de esa conexión con el mundo real, con la data. No es lo mismo explicar un ejercicio como lo veíamos la sesión pasada, con una fórmula o con unos criterios del profesor que solamente entiende él, sino que hay que tratar de conectar con ejemplos y con realidades ya en el contenido básico que le permitan al estudiante complementar y generar ese aprendizaje. Hay un tema importante y es que cuando vamos a desarrollar una herramienta, la seguridad de los datos y la privacidad de la información es muy importante en todo momento. Entonces se debe garantizar la seguridad de los datos, la confidencialidad de cada una de las actividades que se realizan
y esa conexión necesaria a nivel del look and feel de la herramienta para que pueda tener esa gestión de manera adecuada dentro de los componentes que se hayan definido sincrónicos o asincrónicos para desarrollo. La escalabilidad y el mantenimiento, definitivamente las herramientas tecnológicas no son inertes y definitivas, no están escritas sobre piedra. La escalabilidad y el mantenimiento debe ser sostenible y la plataforma debe tener un funcionamiento y unas actualizaciones permanentes para que tanto a nivel tecnológico como a nivel de contenidos tenga los requerimientos necesarios para poder operar de manera satisfactoria para los objetivos de aprendizaje. Hay que integrarlo con otras herramientas, entonces aquí no puede ser un tema aislado, o sea, nos debemos pensar que si estamos dentro de unos componentes de finanzas, deben haber otros elementos que componen la propuesta de aprendizaje y por lo tanto, y de enseñanza también, por lo tanto, es importante que la herramienta contenga modelos de integración y que tenga un hilo conductor pertinente para lograr los objetivos que se trazan. Entonces, basados en esa actividad, ¿cuáles serían, digamos, los parámetros específicos para la parte de finanzas, que ya es lo que vamos a pasar ahorita, que he traído una invitada que hace parte del equipo de Lotus 8, nos va a explicar cómo fue elaborado, diseñada la herramienta de pedagogía activa y el laboratorio de innovación pedagógica en la enseñanza de las finanzas que hoy se gestiona en las actividades de posgrado de la Universidad del Rosario y también para otro tipo de proyectos universitarios y de educación para temas de programas de finanzas. Entonces, para efectos de este tema de las finanzas, como habíamos hablado en la sesión pasada, es una suma de varios contenidos, porque para poder nosotros generar una propuesta tecnológica es indispensable que se conecten ciertas temáticas relacionadas con el aprendizaje de estos temas. Lo primero es tratar de generar la retención de la información. En el tema de las finanzas, más que la actividad conceptual, es bien importante que el estudiante comprenda y retenga la información con el fin de que a partir de eso pueda aplicarlo a su práctica futura y pueda generar una aplicación real de lo que ha aprendido, que es el objetivo de la educación financiera. Que esos hábitos y esas competencias y esas habilidades le permitan mejorar lo que hoy está haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, la innovación pedagógica y el desarrollo digital y tecnológico en programas de finanzas debe contener, además del componente conceptual y técnico de las finanzas, como por ejemplo la valoración, la gestión de riesgos. Aquí, digamos, estamos trabajando no solamente contenidos básicos de ingreso, egreso, sino también poder conectar con una elaboración de un presupuesto, elaboración de un análisis de mi situación actual y poder proyectarme a la generación de ahorro y de inversión, poder tener en cuenta los componentes económicos dentro de mi toma de decisiones y con base en la información real del mercado pueda tomar decisiones. Entonces, esa conexión de la herramienta o del modelo tecnológico que se vaya a diseñar debe tener la posibilidad de que la persona accione herramientas técnicas cuantitativas y pueda realizar esa toma de decisiones de manera práctica y vivencial, con un learning by doing en el que el contenido, por ejemplo, de la tasa de cambio, del precio de una acción, cualquier información que para mí sea relevante para mi toma de decisiones, me permita la misma información con la que yo estoy aprendiendo, poderla ver en tiempo real. Y cuando yo ya la vea en mi vida diaria, pues para mí sea más fácil comprender el concepto que debo aplicar, porque tengo un esquema de manejo vivencial. Y el otro proceso importantísimo es que hay que conectar insumos y reportes para generar una práctica tanto en tiempo real con el profesor
como en tiempo asincrónico o en tiempo offline de la dinámica pedagógica. Entonces, ese tipo de temas se han apalancado mucho en el aprendizaje generativo relacionado con la inteligencia artificial y entonces vamos a ver cómo, vamos a ver hoy un ejemplo de cómo una compañía ha integrado una serie de componentes de gamificación, de innovación pedagógica, de pedagogía activa y ha compuesto un laboratorio de innovación pedagógica en finanzas que contiene este tipo de componentes relacionados con el desarrollo digital de una herramienta para la educación financiera y también poder desarrollar un aprendizaje de hábitos y de competencias en los programas de finanzas. Listo. Entonces, Alejandra, voy a dejar de compartir. Y tenemos aquí a Alejandra Melo de Lotus 8, Smart Finance. Ellos han venido hoy a mostrarnos la herramienta y a entender un poco cómo fue ese diseño tecnológico y digital de la herramienta. Muchas gracias, Alejandra. Hola Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Como tú lo dices, yo soy Alejandra Melo, hago parte del equipo de Lotus 8 Smart Finance y el día de hoy vengo a contarles un poco acerca de qué se trata Lotus 8 y de cómo llegamos a desarrollarlo. La presentación es un poquito rápida porque vamos a tener también un ejercicio práctico de presentación a cargo de Camilo, entonces voy a empezar básicamente con la presentación. ¿Ahí me están viendo bien? Discúlpenme si ya están viendo mi pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias, gracias Diego también. Entonces, empiezo por contarles que Lotus 8 Smart Finance es un proyecto de desarrollo tecnológico enfocado en la enseñanza y el aprendizaje de las finanzas. Básicamente, nace de la necesidad de acercar y conectar aún más el robusto mundo financiero con la educación en finanzas, básicamente. Entonces nace nuestro primer laboratorio de innovación pedagógica experiencial en finanzas y nos convierte en un aliado estratégico donde diseñamos soluciones para la enseñanza y el aprendizaje de las finanzas. Precisamente como lo comentaba Liliana, conectando estas dos importantes áreas, no solamente dejando el aprendizaje, sino también la manera como enseñamos las finanzas. ¿Cómo llegamos, más o menos, cómo llegamos acá? A través de esta necesidad, de ver esta necesidad y de la reunión de un grupo de expertos, expertos tanto en el sector financiero, en el mundo financiero, como también en la educación financiera. Pero además, no solamente en la educación financiera, sino además en las estrategias y las diversas estrategias de innovación pedagógica que se pueden aplicar a las finanzas, como la gamificación, como las estrategias de Learning by Doing, como las estrategias de educación flexible. Este tipo, entre otras, por supuesto, este tipo de estrategias y de expertos en estas estrategias, pues están involucradas dentro del Lotus 8, lo que nos permite pues desarrollar nuestro laboratorio. Aquí hay algunas de estas que les estoy comentando, estrategias en las que involucramos información financiera real, en las que involucramos educación flexible, factibilidad financiera, simulaciones, aprendizajes asincrónicos y herramientas gamificadas. Fueron algunos de los conceptos que tuvimos muy en cuenta para desarrollar Lotus. Acá voy a presentarles un dato muy importante, el cual voy a leer literal porque es un dato que sale y no es de nosotros, sino que está tomado como referencia, y es los programas de formación experienciales con el uso de simuladores y herramientas pedagógicas digitales han demostrado mejorar la retención y aplicación del conocimiento. Esto es un informe de educación financiera de la Universidad Nacional del 2021, en el que nos demuestra que se incrementa la retención de aprendizaje en un 140%, y es ahí donde nosotros queremos aportar como Lotus 8, a ese incremento y esa retención de aprendizaje a través de herramientas de innovación pedagógica combinadas con el desarrollo tecnológico, pues por supuesto innovando en la educación, en el aprendizaje y enseñanza de las finanzas. Basados entonces en eso, se compone nuestro laboratorio en tres importantes aspectos. Uno es nuestra plataforma Tech,
en la que involucra el diseño de soluciones de conocimiento y enseñanza y aprendizaje de las finanzas. Otra parte muy importante es Economática. Economática es una herramienta que ya también, por supuesto, cuenta con bastante tiempo de experiencia en el desarrollo de información financiera y también enlaza la educación financiera con el mundo real, con el mercado de capitales, con las finanzas corporativas, con el análisis financiero. Y por otro lado, el asistente asincrónico, donde podemos profundizar conocimiento y tenemos diferentes librerías de conceptos que reúnen, pues por supuesto, todo lo que necesita desde la enseñanza hasta el aprendizaje de las finanzas, poniendo como principal protagonista al usuario, tanto el usuario que enseña como el usuario que aprende. Entonces, básicamente, de ahí salen dos importantes herramientas que les voy a contar en este momento, dos importantes aspectos más bien que podemos profundizar. Voy a proyectar un video, es muy corto, les voy a contar yo qué es lo que pasa en este video para que no le voy a desactivar el sonido. Porque ¿qué pasa en este video? Es específicamente una clase, porque se acaba el anuncio. Entonces, aquí en nuestros laboratorios ECTEC, este es un ejemplo donde un profesor está empezando a utilizar una de nuestras herramientas, que es en este caso Economática, y está hablando específicamente de la optimización de portafolios por modelos de APM, mostrando la fórmula inicialmente en su clase programada y ya posteriormente va a empezar a entrelazar su clase con su fórmula con una herramienta tecnológica como lo es Economática. Aquí lo voy a agrandar un poquito, como lo es Economática, para explicar el tema. Yo lo voy a ir adelantando un poquito porque aquí el profesor está explicando el tema a través de la herramienta tecnológica, a través de datos reales del mercado y posteriormente pues lleva como a comprobar su fórmula en su clase a través de la herramienta. Este es como un primer ejemplo pequeñito. Me voy con este otro ejemplo, que es la parte de modelos paramétricos, que también es algo muy fuerte que desarrollamos en Lotus, a través, por ejemplo, de la herramienta como lo es Economática. Este también es bien pequeño y este está más rápido. Y acá les mostramos todo lo que se puede llegar a hacer dentro de la herramienta, que es muy importante, además, digamos que para el desarrollo y el quehacer de un profesional financiero. Entonces, acá lo pueden ver, acá se puede ver todo lo que se está haciendo, estos modelos paramétricos que podemos desarrollar dentro de nuestras herramientas, que son muy útiles precisamente pues para la enseñanza y el aprendizaje. Aquí está desarrollando los modelos paramétricos, todo lo que podemos ver ampliamente dentro de la herramienta. Estos videos, pues, por supuesto, están dentro de nuestro canal principal de Economática. Ay, se me fue ¿No puedo compartir? Perdón, No estás compartiendo. me quedé sin compartir. Un segundo. Ahora sí están viendo mi pantalla. No, no estamos viendo. No. Ay, 2 segundos porque no sé qué pasó, pero voy a volver a compartir y me confirman porfa Ahora si la sí, están viendo. ahora ¿Sí? sí. Ah, bueno, listo. Entonces íbamos Sí. acá, estaba mostrando pues un poquito de este video y les estaba contando que estos videos están por supuesto colgados en uno de nuestros canales donde pueden encontrar pues toda más a detalle esta información. Entonces, y pues se los dejamos acá como parte de la bibliografía de lo que trabajamos hoy. Entonces, bueno, esto es como parte de lo que desarrollamos dentro de Lotus y acá vienen un caso de uso donde involucramos ya, donde puedes ver, donde involucramos tanto nuestras herramientas de tecnología de información financiera, involucramos las estrategias de gamificación e involucramos plantillas adicionales combinando tecnologías diferentes e incluso combinando inteligencia artificial para poder llegar a explicar temas que usualmente son bastante robustos de una manera muy sencilla, analizada y muy digamos que bajada a, digamos que a la cercanía de los estudiantes también. Entonces voy a hablar voy a mostrarles este video
inicialmente. Un segundo. Aquí ya se me abrió. Este video igualmente le voy a desactivar el sonido, que el profesor en este momento está explicando igualmente el tema de análisis de indicadores de liquidez. Yo lo voy a ir adelantando por temas de tiempo, porque dura 3 minutos y medio aproximadamente la explicación. Entonces, ¿qué está haciendo el profesor? Básicamente explicando el tema de análisis de indicadores de liquidez a través de, por un lado, la herramienta tecnológica que está dentro de Lotus, por otro lado, que es economática, y por otro lado, activa una página de ChatGPT de inteligencia artificial en la que va a comparar los análisis y la información que se determina en las dos. Entonces va a involucrar, va a conectar tanto inteligencia artificial como inteligencia de desarrollo de información financiera. Entonces acá lo voy a adelantar un poquito, está hablando, el profesor está explicando, está copiando la información, la está trasladando al ChatGPT. ¿Y qué es lo que pasa acá? Pues ChatGPT hace todo el análisis, todo un análisis, reconoce que son tablas, hace todo el análisis de información y eso pues digamos que todas las estrategias, parte de todas las estrategias que están involucradas en estos modelos de enseñanza y aprendizaje de las finanzas. Entonces me voy acá a adelantar, básicamente está en este momento la herramienta de inteligencia artificial desarrollando el análisis, explicándolo un poco, ampliándolo un poco a solicitud del profesor para que el estudiante tenga la posibilidad de ampliar por ese lado el conocimiento. Entonces, así se termina. Básicamente eso es un abrebocas más o menos de lo que nosotros desarrollamos dentro de Lotus, un poquito de las actividades que nosotros desarrollamos dentro de Lotus y ya. Voy a darle paso, Excelente. bienvenidos a Bueno, Lotus. Voy a lo que queríamos hoy era que ustedes pudieran evidenciar esos conceptos que acabamos de identificar a nivel conceptual, ya puestos en vivo para el aprendizaje de las finanzas. Y es que hay que conectar al estudiante con esa práctica real, con contenidos actuales, con obviamente la definición de un plan académico, o sea, no podemos irnos simplemente a presentar experiencias y ejercicios al estudiante para que comprenda el objetivo académico, sino que tenemos que conectarlo de una manera programada, planeada, diseñando elementos que generen esa adaptabilidad, ese contenido interactivo y esa comprensión para la aplicación, que es lo que nosotros queremos dejarles a ustedes hoy como el gran componente tecnológico importante para la educación financiera y lograr los objetivos de bienestar económico, que es el objetivo del reto de finanzas sostenibles. Y es que todo eso lo tenemos que comprender, lo tenemos que aprender e interiorizar dentro de nuestra vida diaria. Entonces, tenemos como parte final, viene Camilo Gómez a hacer un ejercicio en vivo con una herramienta de tipo tutorial que también es muy utilizada para efectos de poder comprender y que puede permitir conectar varios contenidos tanto a nivel digital como a nivel de comprensión de contenidos académicos. Gracias, Camilo. Buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Pues Alejandra. Excelente. Gracias por tu aporte. gracias Ale, hola Liliana, gracias. Nada, pues como dicen ustedes, vamos a hacer una, una pequeña aplicación. Confírmenme si ven la pantalla. Ya ¿Se ve está. correcto? Listo, en esta aplicación lo que haríamos es explicar de una manera más dinámica el concepto de gestión de portafolios o de construcción de portafolios, entendiéndolo desde una parte fundamental que es la relación rentabilidad-riesgo. Entonces, este básicamente es una aplicación en donde estamos bajando datos en tiempo real de Internet y a través de, pues, de Economática, como lo mencionó Alejandra, y lo que hacemos es, tenemos diferentes categorías. Las personas deben saber que en el mercado colombiano existen diferentes opciones de inversión. Las principales son la renta fija a diferentes plazos, la renta variable, tanto nacional como internacional, la renta fija internacional y el balanceado internacional. Entonces uno muchas veces le preguntan es, bueno, ¿y por qué debo invertir? ¿Qué debo hacer para invertir? ¿O cuáles son las claves para invertir? Entonces, lo primero es
Dependiendo la categoría también están tus metas, pero nosotros aquí nos vamos a enfocar en la principal y en la más sencilla de todas, y es la inversión. Y el concepto de inversión tiene que ver con mantener el poder adquisitivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar un poquito las reglas del juego de este cuadro. Este cuadro, como les digo, tiene unas categorías. Cualquier colombiano puede acceder a estas categorías. Hay diferentes fintech para esto. Están, por ejemplo, Tiva, está Tri, está la página de CIFIC, que es la página de categorización de fondos. Entonces, usted puede encontrar esto. Esto no es para gente que tenga millones de dólares, no, señor. Esto es para gente que tenga desde 50.000 pesos para arriba. Entonces, aquí el primer concepto es este, y es esto que estamos viendo acá está calibrado de la siguiente forma. Esto es información a 20 de octubre de 2023, que es el viernes, y está calculado con un periodo de 60 meses. Nosotros podríamos manipular la periodicidad de ese cálculo de datos y podemos obviamente cambiar las fechas para hacer otro tipo de análisis histórico. Sin embargo, por hoy lo vamos a dejar simplemente así. Estamos tomando data de los últimos 5 años al viernes anterior. Y aquí entonces tenemos la rentabilidad riesgo de 60 meses al viernes anterior de estas categorías. Aquí si yo lo oprimo, aquí me aparece, por ejemplo, esto. ¿Listo? Me está diciendo, venga, la rentabilidad de esta opción de corto plazo es 26, o ha sido en los últimos 5 años 26,3%. La de mediano plazo, 30,1%. Y aquí me está haciendo un gráfico que es súper importante en finanzas y es el gráfico base 100. ¿Y por qué es importante este gráfico en finanzas? Este gráfico es muy importante porque me homologa las diferentes opciones de inversión. Hagan de cuenta que aquí lo que tengo son 100 pesos invertidos hace 5 años y cómo se movería. Entonces yo lo que veo acá es, sí, la renta fija de mediano plazo me paga más, un poquito más, 30 versus 26, pero también tiene un poquito más de riesgo y lo noto en estas pequeñas caídas de acá. Entonces, en la medida en que yo siga oprimiendo opciones, aquí me muestra la renta fija a largo plazo, me muestra una rentabilidad, incluso aquí ya vemos una coyuntura, digamos, y es usualmente, y si lo pudiéramos hacer en diferentes periodos de tiempo, con más tiempo, pues usualmente la renta fija de largo plazo renta más que la de mediano y de corto plazo porque tiene más riesgo. Esto es casi que una verdad. Lo que pasa es que no siempre pasa así, porque pues a la final son finanzas y las finanzas no son una ciencia exacta. La renta variable nacional, que digamos que es de los peores performers, mire acá esta línea amarilla, muy riesgosa y pagando menos, uno diría, ¿cuál es el incentivo de invertir en renta variable nacional? Después lo van a ver y es, claro, yo aquí estoy asumiendo, cuando primo estas casillitas, que estoy invirtiendo el 100% en cada categoría, pero nuestro objetivo es entender cómo diversificar. Aquí tengo la renta variable internacional, es una opción que supera a las otras, sin embargo, pues tiene mucho más riesgo. Compare este 17% con el 0,6 de la renta fija de corto plazo y pues lo ve. La renta fija internacional, que de hecho es uno en estos momentos en el mundo, digamos que es una de las opciones más golpeadas, es por el tema de la subida en tasas de interés, y el balanceado internacional, que es una combinación entre esa renta fija y esa renta variable internacional. Entonces, voy a quitar el ruido de acá y me voy a ocupar de armar un portafolio. Y lo primero que voy a hacer es, bueno, no sé qué hacer, entonces no quiero arriesgar, voy a invertir el 100% de mi dinero en renta fija de corto plazo, que es la menos riesgosa, ¿sí? Y aquí, en términos nominales, como lo hemos visto ahorita, pues estos 100 se me convierten en 126, este 26 de acá. Sin embargo, y como les decía, aquí nos vamos a enfocar en un único concepto y es lo mínimo que usted debe hacer a la hora de invertir es preguntarse si esa inversión le va a cubrir la inflación. Y aquí entonces tenemos un botón en donde vamos a ajustar por inflación
y al ajustar por inflación desafortunadamente nos dice que la renta fija de corto plazo en Colombia en los últimos 5 años no nos cubre. Es decir, 100 pesos invertidos en términos reales en renta fija de corto plazo en Colombia, al viernes digamos que nos compraría 0,93 canastas familiares. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Qué puedo hacer? Ah, pues probemos con la diversificación. Y aquí entonces usemos conceptos como los ingenuos, que es metamos 25% en corto plazo, 25% en largo plazo, 25% en renta variable nacional y 25% en renta variable internacional. No nos funciona todavía. Sin embargo, como les digo, esto es una coyuntura. Podríamos pensar entonces en decir, bueno, y si nada de esto me está funcionando, ¿cómo me iría con un balanceado internacional? Y en este momento, solamente el balanceado internacional y la renta variable internacional me cubren la inflación. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué hago acá? Y aquí, pues básicamente es asumir no solamente que esto pasa ahorita, sino lo que ha pasado en diferentes estadios. Entonces, vuelvo a mi 25 renta fija a corto plazo, 25 largo plazo, 25 renta variable nacional, 25 renta variable internacional, y lo que hago es asumir que no todas las épocas son iguales. Entonces digo, bueno, ¿y qué hubiera pasado con este mismo evento, pero a 2022 con datos de 60 meses? Aquí no me cubre, me voy a 2021 y aquí sí me cubre. Entonces, yo lo que tengo que pensar también es, ¿será que lo que va a pasar hoy se va a repetir dentro de un año? Y cuando cambio fechas me doy cuenta que no. Entonces, ese concepto definitivamente pues es para evolucionarlo mucho más, pero ese es un ejemplo de lo que podríamos hacer en términos de gestión de portafolios con data real que impacte realmente a la persona que esté estudiando el tema. Gracias, Camilo. Excelente. Vale, Pues acabamos de mostrar un ejemplo de cómo puede un profesor desarrollar un tema que para nosotros es técnico, que puede aportarle a la educación financiera y a la toma de decisiones de inversión eh, a las bye. personas. Tranquilo. Y lo que acabamos de ver es cómo podemos conectar los contenidos académicos de un tema duro con un concepto de poderlo asociar con las canastas familiares, que es una manera más fácil de poder entender cuánto mi poder adquisitivo puede verse afectado o puede verse mejorado con una toma de decisión en términos de inversión y que yo pueda sentirlo mucho más amigable para mi proceso. Estamos utilizando todas las herramientas de interacción con la propuesta pedagógica, utilizando tutoriales, utilizando simuladores, utilizando el tema conceptual, el tema gráfico, la interacción del estudiante con información real. Estamos viendo información a una fecha muy reciente, podemos devolvernos y comparar. Es decir, el estudiante no está viendo el concepto de la optimización de un portafolio con la manera rígida de la casuística dispuesta en un libro, sino que estamos tratando de llevar contenidos aplicables a la vida diaria. Entonces, este es un gran ejemplo donde estamos conteniendo un profesor de alto nivel de componentes de finanzas llevado a la práctica en un tema del día a día. Eso es lo que hace la herramienta tecnológica. La herramienta tecnológica acerca esa metodología para que tenga los objetivos que hemos querido transmitir en este reto. Y es que debemos nosotros trabajar una metodología de pedagogía activa donde contengamos todos los elementos necesarios para generar competencias, habilidades y hábitos en las personas para que puedan desarrollar una educación de finanzas que les permita bienestar económico y una inclusión desde todos los puntos de vista, como lo dijo Camilo. No es necesario ser un gran experto ni tener un gran capital para poder formar ese bienestar, pero tenemos que tener unos compromisos y unas actividades para generar ese ahorro a nivel sostenible, a nivel de sociedad y teniendo en cuenta también los
problemas que hay en el entorno y todo lo que vimos en la primera fase. Entonces, pues queremos agradecerle a Lotus 8 hoy que nos acompañó en la definición de cuáles son esos parámetros necesarios para el diseño tecnológico del aprendizaje de las finanzas. Muchas gracias. Gracias, Liliana. ¿Listo? ¿Para la grabación? Sí.